Estás escuchando El Dollop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Pues hoy, saludos a Monterrey. ¡Eja! Ahorita entenderás por qué. Bueno, Nuevo León en general. Ok. Va. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. Ahorita de que se va tan... Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí. 15 de julio de 1875. Charles Mallory Hatfield nació en Fort Scott, Kansas. Su padre era dueño de una agencia de máquinas de coser, pero luego la vendió y se metió en bienes raíces. En 1886 se mudaron a San Diego, y aunque ya no estaban en el negocio de las máquinas de coser, todos los niños de Hatfield aprendieron a desarmar cabezales, ajustarlos y repararlos. Cool. A la edad de 11 años, Charlie se convirtió en un vendedor de periódicos para el San Diego Union, y mientras tanto Los Ángeles estaba teniendo un auge inmobiliario, entonces el papá de bienes raíces dijo, vámonos para allá. Se fueron a Los Ángeles y finalmente terminaron viviendo en Pasadena, California en 1893, donde Charlie fue a la preparatoria. Después de graduarse, se convirtió en un vendedor de máquinas de coser. Es que es mi pasión, papá. Unir dos telas para siempre. Para la New Home Sewing Machine Company. Luego el país entró en guerra con España en 1889. Charlie intentó unirse al ejército, pero fue rechazado por ser demasiado delgado. ¿What? Sí, era demasiado flaco. Le dije, tú estás muy ñango, güey. Sí, sabes que aquí no tenemos skinny jeans todavía, eran como en el uniforme del ejército, están a ver horribles. Pero Charlie tenía otra vocación. Pasó gran parte de su tiempo libre en bibliotecas públicas, revisando estadísticas de lluvia y estudiando la ciencia de los rainmakers, o los hacedores de lluvia. Monterrey. La sequía había estado ocurriendo desde mediados de los 1890. No solo afectaba a las granjas, sino también a la vida cotidiana. Para 1899, un conocido rainmaker llamado W.B. Hughes había tratado de obtener un contrato para hacer llover en la ciudad de Pasadena, California. Le dijo a la Cámara de Comercio, denme $5,000 y yo voy a hacer que llueva. Y la Cámara de Comercio dijo, no. Bien. No, gracias. Qué sorpresa. Ahora, los rainmakers tuvieron su apogeo en el medio oeste en las décadas de 1880 y 1890. Porque ha existido la creencia durante siglos, todavía hasta la fecha algunas personas creen esto, güey, que las explosiones de artillería provocaban la lluvia. Ok. Después de la Guerra Civil, un hombre llamado Edward Powers escribió un libro titulado War and the Weather, o La Guerra y el Clima, en el que decía que la mayoría de las batallas de la Guerra Civil provocaban lluvia. Los estadounidenses también creían que los incendios de las praderas provocaban lluvia, o sea, se prendía todo. Ajá. Subía el humo. Y el humo hace que llueva. El humo hace que lloviera. Jode los ojos de Dios y empieza a llorar. Así es. Incluso decían que el incendio de Chicago se apagó a sí mismo. ¿Ah, sí? Claro. Jing Yang. Digo, después de que mató a 300 personas, destruyó 9 kilómetros cuadrados, 17,000 estructuras y dejó a más de 100,000 personas sin hogar. Dijo el fuego, ¿sabes qué? Me voy a apagar. Ya estuvo. Yo solito, ¿sabes qué? Voy a hacer llover sobre mí mismo. Ya hice mi trabajo. Eventualmente van a nombrar pizzerías y un equipo de fútbol. Y va a ser un chorro de aire. El Congreso gastó más de $20,000 en esa época para tratar de comprobar la teoría de que una explosión podría causar la lluvia. $20,000 de su tiempo. De esos tiempos. Ajá. Les creería más si estuvieran así de que, mira, que hay un chamán nativo americano que tiene magia para hacer llover. Pues es básicamente la versión nueva de eso. Sí, esto no es magia, es ciencia. Ajá. Una bala al cielo y va a llover. Exacto. Sí, eso tiene sentido. Estos pinches nativos también pendejos. Pero no lograron demostrarlo y la teoría se fue desvaneciendo. Pero la teoría del humo se afianzó, o de los fumes. La teoría del humo era también una idea antigua. Creían que los humos nocivos, como el olor de los cadáveres después de una gran batalla, provocaban la lluvia. No. Pues sí, güey, empieza a oler a muerto y también Dios se pone triste. Güey. Empieza a llorar. Empieza a llorar. A los angelitos. Ajá.
Esto condujo a una generación completamente nueva de hacedores de lluvia en los Estados Unidos. Ahora necesitaban cadáveres. Ahora necesitaban humo o hacer una... Que huela feo. Algo, ajá, exacto. Entonces lo que su manera de traer lluvia era pues, contaminar el ambiente. Había varios rainmakers de renombre como Frank Melbourne, que era conocido como el Australian Wizard o el mago australiano. G.B. Jewell, que practicaba desde un furgón que estaba especialmente equipado para hacer su trabajo. Y luego estaba Charlie Hatfield. Charlie intentó hacer llover por primera vez en un rancho que su familia compró en el condado de San Diego en 1902. Tienes que admitir, Espinosa, ¿Qué? que está en vergas tener esa profesión. La neta, sí. Y que ese título, güey. ¿Qué haces? Lluvia. Nuestro médico. ¿Tú? Ingeniero. Se puso a trabajar en la parte superior de la torre del molino de viento en el rancho, donde aparentemente detonó algunos explosivos. Un viejo amigo de la familia llamado Fred Hanson dijo que la madre de Charlie decía que estas explosiones algún día convertirían a su hijo en un gran hombre. Pero Charlie siempre decía que no estaba usando explosivos, sino que evaporaba un líquido de recipientes poco profundos. O sea, ponía como un líquido que era su mezcla especial para hacer llover en un recipiente y luego lo hacía hervir para que se levantara al cielo. Ok. De cualquier manera, la lluvia comenzó en el condado de San Diego en abril de 1902. En julio cayó casi 1 pulgada de lluvia y Charlie dijo, yo fui. Sí. Ahora, se decía que Charlie tenía un celo casi religioso y la actitud de un hombre con una misión. En cuanto a su fórmula se trataba. Pero era amable y actuaba como un caballero con los demás. Siempre usaba traje cuando se ponía a hacer lluvia. Y cuando... Esas son las películas que necesitamos, güey. Sí, güey. No, de hecho, es una película del 54 que se llama The Rainmaker. Ah, sí. No, o sea, no es de Charlie en específico, pero tiene que ver la con... cultura de Rainmakers. Simón. Fred le preguntó que cómo manejaba como vendedor, porque pues, era vendedor de máquinas de coser. Entonces se topaba con letreros que decían no vendedores ambulantes y él llegaba a venderles lluvia, güey. Entonces Charlie le dijo, es que no creo en las señales. O sea, literal era de no creo en los señalamientos que dicen que no me permiten entrar aquí. No sé leer. Así de fácil, no sé leer. Me he ahorrado de tantos problemas por no saber leer. Como el meme de este señalamiento no me va a tener porque no sé leer. Durante el año siguiente, Charlie, con la ayuda de su hermano menor Paul, construyó 3 torres más para experimentar. Construyó una en Big Tujunga Canyon, del 6 al 9 de noviembre de 1902. Cayeron más de 3 pulgadas de lluvia en el área y 2 pulgadas en Los Ángeles. ¿Qué está pasando? Está haciendo lluvia, güey. Está haciendo su trabajo. Con un platito lleno de Vicks. Ajá. Y caldito de pollo que hierve. Las otras torres se construyeron en Big Tujunga en Inglewood también. Dijo que creó media pulgada de lluvia en Inglewood en septiembre de 1903. Luego le ofrecieron su primer trabajo profesional para hacer llover. Los demás pinches amateurs, soy profesional Rainmaker. Después de 3 años de terrible sequía, el sur de California estaba desesperado. La situación era tan mala que las iglesias católica y protestante se unieron para solicitar en los periódicos un día de oración por lluvia. ¡Oh, wow! O sea, no van a lograr ni madre, pero así de desesperados estaban. El 31 de enero de 1904 se publicó en el periódico, por favor, recen. No importa que creamos cosas ligeramente distintas. Ustedes únanse, recen por la lluvia. La oración no fue efectiva. 2 días después, Charlie Hatfield llegó con ciencia, güey. Llegó a montar su tienda con sus aparatos ahí, sus cosas. Ahora, la temporada de lluvias por lo regular suele empezar a finales de enero en Los Ángeles. Ajá. Y 2 días después, el 2 de febrero, a las 6 de la tarde empezó a llover. Bastante. Y luego llovió de vez en cuando durante la siguiente semana. Cayó más de 1 pulgada de lluvia en el centro. El aguacero provocó un poquito de desmadre en el río de Los Ángeles. Mató a 2 personas. Nada más. Leve. Poco. Digo, para la época fue hace 120 años, güey. Aparte, esos 2 cadáveres que no los recojan y luego el olorcito va a hacer que lleva todavía más. También arrancó el puente de 7th Street y desbordó la alcantarilla de 4th Street. Oh, fuck. Los periódicos inmediatamente dijeron que todo esto era gracias a Hatfield. Sí. Ten cuidado con lo que deseas cuando pides lluvia. Ignoraron por completo las oraciones de los católicos y los protestantes. Y sobre todo ignoraron por completo los patrones meteorológicos. Siguieron escribiendo sobre el maravilloso Rainmaker durante días. Estaba escrito que se instaló una torre alta en la Crescenta, en la esquina de New York y Foothill.
Ahí mezcló productos químicos, envió sus vapores al aire y él siempre decía que tomaba entre 3 horas y 5 días para que empezara a llover. Claro. Sí, mira, va a empezar a llover ahorita entre unas... Pues ya solté el vaporcito. De aquí a medio año va a caer algo, güey. Es más o menos lo que tardamos en pagarle a los empleados aquí, ¿no? Nosotros 3 días a 5 meses por ahí. Debido a este milagro, Charlie se hizo conocido como The Wizard of Esperanza. Necesito ese apodo. Obviamente, pues, sí. o sea, era Wizard of Esperanza, así literal, no era Wizard of Hope. O sea, era así, Wizard of Esperanza. Simón. Después de que paró la lluvia, Charlie y su hermano Paul desmontaron su torre y su tienda de campaña y se fueron y regresaron a sus trabajos como vendedores de máquinas de coser. Porque pues le iba bien, güey. Ganaba sus $125 al mes, tenía su vida. Y es su pasión unir dos telas sí. por siempre. lo que une un hilo que no lo separa el hombre. Pero se corrió la voz de que Charlie estaba haciendo llover y sus servicios eran necesitados. Pasó mucho tiempo en el centro de California y su reputación fue creciendo. Ahora, en 1906, Hatfield fue invitado al territorio de Yukon, donde acordó crear lluvia para las minas que dependían del agua en los campos de oro de Klondike. El contrato era por $10,000. Pero después de varios esfuerzos infructuosos, Hatfield se fue y solamente pues, no logró hacer llover. Y dijo, nomás denme $1,000 para mis gastos. Y se fue. Ok, honesto. Ahora, este fracaso no disuadió a sus seguidores. En 1907, los granjeros de Oregon lo llamaron y la noticia del Rainmaker se extendió por todo el oeste. Así que viajó a Texas, Idaho, Arizona, Kansas y otras áreas al oeste del río Mississippi. Ya era andaba de gira, güey. Ajá. Andaba de gira haciendo llover. Ahí conoces a Ocesa presenta el The Rainmaker. The Rainmaker. En 1912 tenía 2 trabajos muy lucrativos para hacer lluvia. Uno estaba en Carlsbad, Texas, que es un pueblito cerca de San Ángelo. Simón, ¿Las cavernas? No, eso es Nuevo México. No, Texas, ahorita. No sabía que en Texas me confundió el cerebro esa. Sí, güey. De hecho, yo me pasó lo mismo. Ahorita creo que nomás tienen 700 habitantes y son una comunidad no incorporada. O sea, no tienen gobierno. Son parte de un condado de Texas, pero no tienen un gobierno local. What? Qué chingón. Sí, hay varias comunidades así muchas en Texas, en el sur de Estados Unidos, algunas en Canadá, que o sea, sí son parte de un condado del estado, pero no tienen un gobierno local. Cool. Nada más el condado que está más grande como que les tienen que proveer así de, pues ahí te va un policía, güey. Ahí sí. Medio bombero. Ahí sí usan el gobierno. Claro. Medio bombero. Pues que creo que es un bombero entero por cada 1,400 personas, algo así. Sí. Obviamente me saqué ese número del culo. Total, estaba en Carlsbad, Texas, y el otro estaba en Hemet, en el condado de San Diego. Charlie no se llamaba a sí mismo un Rainmaker. Se llamaba a sí mismo un Moisture Accelerator. Un acelerador de humedad. Qué buen nombre para película porno. The Moisture Accelerator. Yo creo que así se llamaba la pared porno del Rainmaker de la movie, güey. El acelerador de la humedad. Ahora, un reportero de Hemet News le preguntó, ¿garantizarás producir lluvia? Y Charlie respondió, cito, ciertamente lo haré o no le costará ni un centavo a la gente. Pero si llovía, tenía un contrato. Está bien, es como una lotería, güey, si lo piensas. Güey, de hecho. Su contrato estipulaba que 4 pulgadas de lluvia por $4,000. O sea, pues, como 10 centímetros. $1,000 la pulgada. Ajá. Está súper bien, güey, para esos tiempos. Y decía, sin lluvia no hay pago. Se iba. Güey, $1,000 la pulgada es lo mismo que cobraban, ¿no? Así compraban los porn stars. Es probable. Charlie instalaría su aparato de lluvia del 1 de marzo al 1 de mayo. O sea, se iba a estar ahí 2 meses. Por cada pulgada iba a recibir $1,000 hasta 4 pulgadas. Si se pasaba de 4 pulgadas, ya no le tenían que pagar. Era gratis. Era gratis. Sí. Las últimas 2 pulgadas son gratis. Los lugareños aceptaron los términos. Entonces llegó a Hemet el 1 de marzo. Cuando llegó ya estaba lloviendo. Muchas personas asumieron que, ok, pues ya llegó, ya está viendo, ya se acabó, ya se va a ir. No, ya traía el VIX ahí atrás. Güey. Él ya tenía un contrato, güey. Tenía que cumplirlo. Y como aún no había comenzado a hacer lluvia, se puso a trabajar. Un hombre llamado Whitten le preguntó a Charlie qué haría. Y le dijo, cito, ¿puedes obtener 3 pulgadas de esta tormenta? Yo podría darte 3.5. Dime más. Whitten dijo que Charlie, cito, podía hablar más y decir menos que nadie que haya conocido. Pues era un vendedor, güey. Sí, claro.
Los carpinteros se pusieron a trabajar, construyeron una torre cerca de un lago a 5 kilómetros del pueblo. Para cuando Charlie empezó a hacer llover, ya había caído una pulgada de lluvia. Ajá. Por alguna razón, la mayoría de los lugareños apoyaron sus esfuerzos y creyeron que lo que estaba haciendo pues, iba a ayudar a que lloviera más. Yo quiero 4 pulgadas. El noticiero local informó sobre la lluvia sin ser para nada crítico de lo que estaba pasando. Tuvieron uno de sus años de mayor lluvia registrados. ¿Fue Charlie? No sabemos. Hasta ahorita yo no he visto a Charlie no hacer su trabajo. Charlie obtuvo el crédito por más de 7 pulgadas de lluvia. Charlie cumple. El periódico escribió, cito, los ganaderos están tan complacidos con el trabajo del señor Hatfield aquí que lo convencieron de que almacene su aparato en Gemet hasta la próxima temporada, cuando probablemente regresará y tomará un contrato más grande. Está demostrando sin lugar a dudas que se puede producir lluvia. Luego se fue a Texas, donde también tuvo éxito, en Carlsbad. Luego Charlie fue a San Diego en 1915, que comenzaba a preocuparse por la falta de agua. Aunque curiosamente había mucha más agua de la que hay ahorita. Ajá. Irónicamente, ¿no? Sí, la escasez de la ciudad estaba lejos de ser crítica. Tenían una reserva, un embalse que se llama Morena Reservoir, que contenía 5,000 millones de galones. Su capacidad era de 15,000 millones. Nunca había estado llena, pero es un chingo de agua. Pero de todos modos, en ese tiempo... Ya estaban planeando. Planeando de, güey, nos va a faltar. Nos queda agua como para un año. o 6, no sé. Necesitamos más agua. San Diego conocía bien a Charlie Hatfield y a su esposa, que se había criado ahí en San Diego. Un hombre muy conocido en San Diego presionó fuertemente para que Hatfield hiciera llover. Este hombre se llamaba Fred Binney. Era un hombre alto, delgado, con una voz muy chillona, chingo de barba, un acento inglés y una creencia muy, muy cimentada en el socialismo. Binney se la pasaba hablando de Hatfield en todos lados. Fue ante el consejo de la ciudad y les empezó a decir, vamos a traer a este güey para que haga que llueva. ¿Han visto este vato? Trae 7 pulgadas. Sí, 7.5 a veces. De pura humedad. Sí, te lo suelta todo ahí de putazo hasta que ya no quieres más hasta la siguiente temporada. Así es, satisfecho dejó a todos los lugares que ha ido. Obviamente un concejal se soltó riendo de todo esto. Sí. Y Binney gritó y dijo, cito, cuando un hombre llega con una idea simple y sensata, lo tratan como un lunático. Y se fue furioso. Así que lo que hizo Binney fue básicamente publicitar a Charlie Hatfield en el periódico local. Para que la gente lo jalara. Ajá, para que la gente lo exigiera. Es un code found me. Ajá. Entonces ya algunos concejales empezaron a mostrar algo de interés. A principios de diciembre, Charlie compareció ante el consejo. Le pidieron a Charlie que pusiera su propuesta por escrito y que volviera. Ahora, Charlie redactaba sus propios contratos. Sin utilizar un abogado, pues eran como sus contratos de compraventa de las máquinas de coser. Y como de costumbre, ofreció 3 propuestas. Su primera propuesta decía que para el 1 de junio, cito, produciría 40 pulgadas de lluvia en el embalse Morena gratis y se me compensaría de la pulgada 40 a la 50 con $1,000 por pulgada. Es un hombre que cree bastante en su bullshit. Claro que sí. Wow. No puedes venderle algo al gobierno si no crees en tu propia mierda. Yep. Ahora, también ofreció llenar el Morena Reservoir para el 20 de diciembre de 1916. Entonces era de... O sea, iban a ser $10,000 si todo salía como él planeaba. Era o provocaba una lluvia de 50 pulgadas desde diciembre hasta el 1 de junio o de 30 a 50 pulgadas y le iban a pagar. O sea, el punto era que iba a ganar $10,000, lloviera lo que lloviera, siempre y cuando fueran más de 40 a 30 pulgadas. Es un chingo. Es un chingo. El 13 de diciembre, el consejo votó 4-1 y aceptaron la oferta de Charlie de llenar el depósito antes del 20 de diciembre del año próximo. Pidió a la oficina del fiscal que se preparara un contrato por escrito y un concejal de apellido Moore explicó, cito, si llena Morena habrá puesto 10,000 millones de galones, lo que le costaría a la ciudad una décima de centavo por cada 1,000 galones. Si no cumple con su contrato, la ciudad no se queda sin nada. Ajá. Cara gana la ciudad, Cruz pierde Hatfield. Está perfecto. La Morena Reservoir había estado ahí desde 1897. Era un embalse enorme que te digo, le cabían 15,000 millones de galones. Nunca había estado llena, güey. O sea, era como que el tope, pero pues, obviamente querían tenerla ahí como un buen nivel se consideraba que un buen nivel era entre 7 y 12. Sí, están planeando que sobrara
Para lo que viniera al futuro. Sí, a diferencia de ahorita, ¿verdad? Ujú. Hay un desmadre con el agua en todos lados. Charlie no esperó el acuerdo por escrito del abogado de la ciudad y simplemente dijo, ya me voy a poner a hacer mi jale. Su asistente ahora no era Paul, era su hermano Joel, otro hermano de Hatfield, o Joel. Y Paul había vuelto a su trabajo de vender máquinas de coser también. Era el negocio familiar, güey. Claro. La torre fue construida en una pendiente junto a una carretera que conducía a la presa. Los granjeros cercanos dicen que escucharon explosiones, luego vieron llamas saltando desde unos calderos y vastas oleadas de humo pestilente se elevaron hacia el cielo. Decían que el hedor químico era espantoso. Los periódicos contaron los días que le quedaban a Charlie para cumplir con su fecha límite y los corredores de apuestas empezaron a aceptar apuestas a ver si lo llenaba o no. Los únicos visitantes que se acercaron a la torre fueron Seth Swenson y su esposa Maggie Swenson, que eran el cuidador de la presa y su esposa. La señora Swenson tenía un teléfono y ella era como la mensajera. Básicamente le marcaban a ella a su casa y luego tenía que ir a avisar a este güey que estaba a 3 kilómetros de ahí. Qué pedo al Charlie. El 5 de enero se reportó bastante lluvia en el embalse Morena. Las lluvias de San Diego de 1916 habían comenzado. La lluvia más intensa comenzó el 10 de enero. Llovió durante 24 horas, casi continua. Del 15 al 18 también estuvo lloviendo. Empezaron a gotear los techos. Los desagües pluviales que no habían sido utilizados durante años empezaron a desbordar. Cuidado con lo que deseas cuando pides lluvia. El río de San Diego se desbordó y se extendió por Mission Valley en las primeras horas del 17 de enero. La verdadera tragedia empezó el 18 en el valle del río Tijuana. Ahí vivían en la colonia unas 40 familias, como unas 100 personas. El río salió de su cauce, abrió un nuevo canal y destruyó muchas de las casas, llevándoselas en pedazos. 2 mujeres se ahogaron. Se cerraron las principales carreteras y vías férreas. El embalse inferior de Otay se llenó y se empezó a desbordar. Se hizo evidente que la gente estaba interesada en las actividades de Hatfield. El titular principal del San Diego Union del día 17 de enero decía, cito, "Is the rainmaker at work?" Está trabajando el rainmaker. Es que, o sea, en enero siempre llueve, güey. Ahora llovió más. ¿Y cuál es la diferencia? Cambió? El pinche VIX. El Charlie con sus humos raros. Mira, o Charlie estaba aprendiendo de Rainmakers o estuvo aprendiendo de meteorología y es un meteorólogo bien pinche cabrón, güey. Y está metiéndole ese twist para cobrar bien cabrón. Pues sí. De hecho, llegaremos a eso al final. Ahora, Hatfield continuó con su trabajo para hacer llover. Ahí dijo, pues él estaba lejos de la sociedad haciendo su jale, güey. O sea, la señora que le mandaba mensajes, o sea, que le iba a decir qué pedo, vivía a 3 kilómetros. El güey no se enteraba de muchas cosas. Él no sabía que un río se llevaba a 2 mujeres. No. El sol finalmente volvió a salir. Las cuadrillas se pusieron a trabajar en los ferrocarriles y en las carreteras. Para el 24 de enero, los automóviles pudieron conducir hasta el norte nuevamente, pero las vías férreas dañadas y la carretera costera no pudieron repararse tan rápido. En la noche del 25 de enero se acercó otra fuerte tormenta. Esta vez un río salió de los cañones de Balboa Park y bajó por la calle 15. Todo el comercio se detuvo. La gente se reunió en los acantilados que dominaban Mission Valley para observar la inundación desde lejos. Parecía que las lluvias nunca terminarían y los daños continuarían para siempre. El río San Diego ya era un torrente de 1,5 kilómetros de ancho que cubría Mission Valley. Oh my God. Aquí donde falta el para lluvias. Sí, es el otro güey. Se hace el nuevo negocio. El Rainmaker y el Rainstopper. Ajá. Los árboles empezaron a caer. Había palos de madera, pedazos de vías de ferrocarril y partes de casas flotando por todos lados. Habían vacas, caballos, ovejas y cabras corriendo por todos lados asustados. El puente de Santa Fe se arruinó. La carretera de la costa y la vía férrea de Santa Fe quedaron inutilizables en varios puntos. Había escombros de todo tipo, incluyendo partes de edificios que estaban apilados hasta 6 metros de altura en obstrucciones de las playas en las bocas de los cañones. Wow. Me tocó ver cuando fue... ¿Qué huracán fue? Fue en Houston que se inundó bien feo. ¿Después de Katrina? Sí, fue hace como unos 6 años, creo, güey. Ya. No me acuerdo 6 el nombre. años. Pero fui a la boda de un amigo allá en Houston y llegamos, ya habían pasado como 2-3 meses del desmadre. Y todavía había un chingo de pilas de escombro en las esquinas de ciertas calles que todavía no se daban abasto para recoger escombro 2 meses después de lo que pasó, güey. A mí me tocó en Haití
No sé si, pero fue por los mismos tiempos que fue una temporada de huracanes. Simón. Y Haití habían playas que no existían. Y era así que nos decían, esta selva está llena de casas. Y ya no están. Y ya no hay. No las pueden ver. Ya no se las existe. llevaron. Yep. Ahora, el campanario de adobe de la misión de Pala se derrumbó. Más de 200 puentes fueron destruidos. Los caminos fueron cortados. La represa inferior en Otay comenzó a desintegrarse. Una pared de agua de 12 metros de altura se precipitó por el valle. Fue un desastre total. 12 metros. Ajá. Hubo aproximadamente 50 muertos. Charlie estaba en su mundo en las montañas. Ahí desde la reserva, el embalse, perdón, de Morena, entre las tormentas. Y Charlie decidió bajar y marcarle al San Diego Union. Coban, ¿todo bien? ¿Le cierro? ¿Le cierro la llave o todavía falta? Dijo, cito, entiendo que los periódicos dicen que yo no hice llover. Todo lo que tengo que decir es que Morena ha tenido 17.5 pulgadas de lluvia en los últimos 5 días y supera cualquier récord similar para el lugar que yo he podido encontrar. Luego Charlie recibió un mensaje a través de la señora Swenson. Le dijeron que se regresara a San Diego de inmediato y firmara un acuerdo con el consejo. No lo hizo. Sin ese acuerdo no le iban a pagar. Oh. Charlie no tomó el mensaje en serio y siguió haciendo su lluvia. La señora Swenson dijo que un día le dijo a Charlie, vaya que está lloviendo. Y Charlie respondió, todavía no has visto nada. Espera 2 semanas y lloverá de verdad. ¿Quieres más pulgadas? Apenas estoy empezando, baby. Esa presa va a terminar desbordándose. Charlie y Joel se quedaron en el lago 3 días después de la tormenta. Ese día se reparó por fin la línea telefónica a la cabaña de los Swenson. Porque se cayó. Ajá. Después de eso, Charlie se enteró de todo el daño y le dijeron que alguien estaba organizando un grupo de personas para subir a lincharlo. No. Charlie dijo, creo que es hora de irnos. Así que Charlie se fue y 2 hombres que trabajaban para el servicio de agua de San Diego subieron la montaña para confrontarlo. Pero nunca vieron a Charlie ni a su hermano porque los vieron venir y se escondieron hasta que se fueron. Charlie y Joel tardaron 2 días en caminar 100 kilómetros hasta San Diego. Se fueron a pie. Sí. Cuando llegaron ahí, Charlie dio una conferencia de prensa. En las fotos, él y Joel se veían así mojados. No, de hecho estaban como que se tomaron un día para irse a bañar, güey. Un trajecito. Se veían su trajecito, bien descansados, muy agradables. Dijo que estaba sorprendido por la devastación y que se había enterado en este punto que la gente quería negarle su tarifa. Pero a él le interesaba hablar mucho de esto en esta conferencia de prensa. Es de, güey, ¿cómo? O sea, llovió. Ajá, yo hice llover. Ajá, o sea, llovió. Querían que lloviera, llovió. No me dijeron que nomás lloviera. No, yo no sabía que la infraestructura de la ciudad estaba para la chingada. Ajá, de nada. Ajá. Sí, y aprendieron algo nuevo. Primero, Charlie habló como sobre su carrera como productor de lluvia. Reveló un poco, pero no mucho sobre sus métodos. O sea, nomás les dijo, no, pues yo hago mis vapores y se van a ir, pero no les dijo en qué consistía la fórmula. No. Dijo que solo estaría dispuesto a revelar su secreto al gobierno de los Estados Unidos y que esperaba que la ciudad pagara según lo acordado. Hubo informes de que el consejo no tenía la intención de pagar. Algunos se preguntaron si Charlie demandaría, pero él dijo que no quería cruzar ese puente antes de llegar a él. Algo insensible porque pues tumbó como 200 puentes de lluvia, sí. Pero bueno. No puedo cruzar ese puente hasta que lo reconstruyan. Vieja fábula. Y él asumió que el consejo iba a pagar porque pues güey, es un acuerdo entre caballeros. Es buena persona el Charlie. ¿Sí? En ese sentido, como businessman. Ahora, si Hatfield recibiera el crédito por la lluvia, ¿aceptaría la responsabilidad por los daños? Y no. Charlie dijo que los beneficios superaban los daños. Ok. No solo eran el beneficio, y esto lo dijo, o sea, y sí dijo que no, el único beneficio no era el agua, sino también los empleos que se estaban creando para reparar las carreteras y los puentes. Señor. Sí, señor. Este güey va directo a político. Este güey va de Rainmaker a político. Se cayó esa madre, pero ahora los albañiles que van a construir ya tienen trabajo. Ajá. O sea, ahí está. ¿Y qué anda con las muertes? Pues él dijo que las muertes fueron terribles, pero no se sentía responsable porque la ciudad debe haber tomado las protecciones adecuadas. En eso está en lo correcto. Ahora, después de la conferencia de prensa, Charlie sabía quién era el hombre con el que tenía que hablar. Era Cosgrove, el abogado de la ciudad. Cosgrove no quería pagarle a Charlie. Charlie esperaba un poco de confrontación, pero no. O sea, de hecho, Cosgrove fue súper amable, fue profesional, platicó con él bien chido,
Probablemente porque Cosgrove sabía que tenía todas las de ganar y porque los contratos de Charlie estaban todos mal hechos. Ajá. O sea, eran contratos para vender máquinas de coser, no para comprobar que mágicamente causó un fenómeno meteorológico aparte. un desastre natural. Y un desastre natural. O sea, ya hablamos de un güey que provocó un desastre supuestamente porque saboteó una presa, que no, ese güey es inocente. Y este güey porque hizo llover de más. Güey. Ahora, Cosgrove le dijo a Charlie que presentara una declaración por escrito que detallara lo que afirmó haber logrado y en cuánto tiempo. Entonces, Charlie escribió un reclamo de 7 páginas, que era básicamente otro pitch de ventas de yo hice esto y yo puedo hacer esto de la chingada. Y argumentó que mientras él estaba operando, la ciudad tenía solo 3 días de sol. Y desde que se detuvo, el sol brillaba a diario. ¿Y sí? Entonces, ¿Sí? obviamente, el consejo le debía dinero. Sí. Charlie cometió el error de afirmar haber sido directamente responsable de 4,000 millones de galones de agua que corrieron hacia la reserva de Morena. Luego Charlie compareció ante la conferencia del consejo el 17 de febrero y pidió sus $10,000. No es mucho, mucho que pedir. Cosgrove le preguntó, ¿cuánto dices haber puesto en Morena? Charlie dijo 4,000 millones de galones, si no es que más. Y luego Cosgrove le dijo, pero dijiste que ibas a poner 10,000 millones de galones. Porque había 5 y tú dijiste que le ibas a llegar hasta 15. Y dijo, Charlie, había 5,000 millones de galones cuando comencé a trabajar. Se requirieron 15,000 para llenarlo. Afirmo que por medio de mi trabajo se echaron 4,000 millones en el embalse y el otro fue yo también. El otro se llevó a las señoras de Tijuana. No es mi culpa que no estaba grandota la presa. Cosgrove dijo, según sus propias declaraciones, este hombre ha admitido que solo puso 4,000 millones de galones de agua en el embalse cuando ofreció entregar 10,000. No, Charlie, te fallaron las matemáticas. Por lo tanto, no ha cumplido con su contrato y no hay responsabilidad por parte de la ciudad para pagarle. ¿Es neta que se lo chingaron así? Lo chingaron por formate. Ajá. Porque él dijo que iba a meter 10,000 y luego puso mal el contrato. Ajá. Y fue de nada, güey, ¿no? O sea, te faltaron 6,000 millones de galones. Luego el consejo votó para remitir el asunto al abogado de la ciudad, lo cual significaba que no le iban a pagar. O sea, el abogado ya había dicho que en él. La verdadera razón por la que el abogado de la ciudad no quería pagarle a Charlie era que si se demostraba que realmente contrataron a Charlie y le pagaron por producir la lluvia, entonces la ciudad tendría que hacerse responsable de los daños de la inundación. Sí. Es como si contrato a alguien que ponga el alumbrado público, esa madre explota. Yo soy responsable. Bueno, en Estados Unidos, sí. En México no importa. Y había algunos reclamos hacia la ciudad con un valor de $3.5 millones. Charlie contrató un abogado para presentar una demanda, pero en realidad solo estaba tratando de forzar un acuerdo para no irse. Sí, nada más dame una lana y ya. Charlie dijo, bueno, nomás metí 4, dame $4,000, güey. Y luego trató de aceptar aún menos, pero entonces Cosgrove le dijo, ¿sabes qué? Te pago los 10,000 si firmas una declaración asumiendo la responsabilidad por la inundación. Charlie dijo, no, mejor así lo dejamos. Aún así, 2 demandas por daños presentadas por residentes de San Diego llegaron a los tribunales. Determinaron que Hatfield no era responsable y que la inundación fue un acto de Dios. Claro, lo que te decir. Aún así, Charlie logró meter pinche acto de magia, coincidencia, sincronía a la corte y que se están discutiendo esto. Güey. El juez haber estado así de neta, caballero, neta. Pues sí, la ciudad aún así hizo acuerdos en efectivo con algunas personas que aceptaran algún acuerdo fuera de la corte. Les dijeron, bueno, mira, quita la demanda, güey, te damos una lana y ya. Sí. La fama de Hatfield solo creció después de San Diego. Recibió más contratos para hacer lluvia, pero ahora se aseguró de que todos los contratos estuvieran firmados antes de comenzar su trabajo. Muy bien, Charlie. Aprendió su lección. En 1925, el presidente de la Universidad de Stanford, David Starr Jordan, reveló los métodos de estafador de Charlie y escribió que su técnica consistía en llegar al final de una estación seca, luego producir lluvia dentro de 30 a 60 días, tal como lo predice el ciclo normal de la lluvia. Ajá. Pero a nadie le pareció importarle este pedo. Todo el mundo decía, no, este güey hace algo con sus pinches vapores mágicos. Es la magia de la ciencia, Espinosa. La magia de la ciencia es conocerla. Todavía estaban contratándolo en tierras agrícolas en California. En 1929, Charlie trató de detener un incendio en la jungla de Honduras. Fue contratado por los cultivadores de banano. En 1928, el sur de California había asegurado los derechos del agua del río Colorado y la necesidad de los Rainmakers ya se había
expirado. Oh, fue demasiado bueno, güey. He was too good. Hizo de llover demasiado que ya necesitaba más agua. Pues sí, o sea, es que hace más o menos, sí, casi 100 años fue cuando empezaron a vender los derechos de extracción de agua de los ríos. Ajá. Que ahorita tienen un problema porque el río Colorado vendieron más unidades de las que en realidad tiene el río. Yep. Y hay gente reclamando agua que pues no va a poder cobrarla. Y sí. Y luego se están robando. O sea, por eso no nos llega nada a nosotros en México de ese río, güey, porque todo está agarrado de la ya se lo deben a alguien, a pueblitos que están asentados ahí gracias a esas cosas. Que bueno, pues, por pueblitos me refiero ahora son ciudades. Sí. Durante 1929, durante la Gran Depresión, tuvo que volver a su trabajo como vendedor de máquinas de coser. No. Y su esposa se divorció de él. ¿Por qué? Pues yo creo que ya no la mojaba como antes, güey. No sé. La demanda de Charlie se prolongó por casi 22 años. Y luego se desestimó en 1938 por falta de pruebas, por falta de congruencia. Porque no hubo enjuiciamiento en sí. 30 años más tarde de lo que pasó en San Diego, Charlie dijo a un reportero, cito, hasta el día de hoy nunca me he sentido bien con ese consejo de la ciudad de San Diego. Cuando empezamos, había 112 puentes en San Diego y cuando pasamos solo quedaban 2. ¿Qué más pruebas quieres, pendejo? De que jalo bien vergas. Sí, imagínate eso. No hubo un tren a San Diego desde Los Ángeles durante 32 días. Todo tenía que ir en barco. Y es gracias a mi Vicks Vaporub, güey, que pongo en mis platitos. Durante su vida, Charlie Hatfield reclamó al menos 500 éxitos. Según varios expertos, estos éxitos se debieron a su habilidad meteorológica y sentido del tiempo y seleccionar los periodos en los que había una alta probabilidad de lluvia de todos modos. O sea, el güey se había estudiado la lluvia. Sí, era un meteorólogo. Ajá, sí, era meteorólogo. Sí, pues eso hacía. Se ponía en la biblioteca a leer todo ese pedo. O sea, lo aprendió muy bien. Los patrones y todo. Pero, o sea, no. Porque aún para esos tiempos está cabrón como aprenderte los patrones y así, porque estaba en su infancia. Sí. No había compus, no había Sí, ahorita todavía, güey. O sea, los modelos meteorológicos son los más difíciles de predecir por lo cambiantes que son. Sí, es algo que la gente no sabe, pero cuando dice 15% de lluvia es que en 15% de Ciudad Juárez, por ejemplo, pueda que llueva. Sí. No quiere decir que hay 15% de probabilidad de lluvia. Sí, y aparte, o sea, los modelos meteorológicos necesitan un chingo de poder computacional para poder ser calculados. Porque un cambiecito así... Una mariposa que bate sus alas a un lado de Ashton Kutcher. Cambia la lluvia en Monterrey. Sí. Ahora, Charles Hatfield murió el 12 de enero de 1958 y se llevó su fórmula química secreta a su tumba. Y entonces le estuvo lloviendo todo el tiempo. Yo creo, güey, si cuando empezó a descomponerse había una nubecita nomás allá arriba de él. Está enterrado en el Forest Lawn Memorial Park en Glendale, California. Ahora, más o menos por la misma época, el psicoanalista austriaco-estadounidense Wilhelm Reich diseñó un Cloudbuster. The Cloudbuster, yeah. Ahí en los Estados Unidos. Él dijo que... La canción de Kate Bush. Kate Bush tiene una canción de eso, de Wilhelm Reich, el Cloudbuster. Simón. De hecho, hay varias. Hay varias canciones. Bueno, muchas cosas que tienen que ver con Reich, porque el güey era también un charlatán. Él decía que podía manipular corrientes de energía orgónica. Orgón. Que según él era una energía cósmica primordial. Bueno, según él y muchas personas que creen en... Todavía existe todo el orgón y la energía orgónica. Que estaba ahí en la atmósfera y podían inducir la lluvia al forzar la formación de nubes y dispersarlas. Su Cloudbuster o su destructor de nubes era un conjunto de tuberías y cables de metal hueco que insertaban en el agua. Según esto, creaba un campo de energía orgónica más fuerte que el que había en la atmósfera. Y el agua extraía el orgón atmosférico a través de las tuberías. Y así funcionaba. La ciencia. Sí, claro. Sí. Él llamaba a su investigación ingeniería de orgón cósmico. Puedes hacer tu propia caja de orgón con cartón y papel aluminio. Y lo puedes almacenar ahí en tu casa. No estoy mamando. Ok. Ahora, desde la década de 1940, la siembra de nubes se ha utilizado para cambiar la estructura de las nubes mediante la dispersión de sustancias en el aire, lo que podría aumentar o alterar las precipitaciones. Los productos químicos más comunes son el yoduro de plata, el yoduro de potasio y el dióxido de carbono sólido, o literal hielo seco. Hielo seco. ¿Le avientan hielo seco a la nube? Ajá. Estos productos suelen ser dispersados por aviones o por generadores o botes disparados desde cañones en el piso. Entonces, le disparan a las nubes. Los cañones no, ¿ves? Ahí había algo, había algo. Ahora, la operación Popeye o Popeye fue una operación militar estadounidense para hacer llover sobre Vietnam durante la guerra. Guay. Con el fin de frenar la actividad de camiones militares en la región.
y saturar el suelo de agua y básicamente... Te hubieran enlodado y hacerlo imposible de maniobrar, ¿no? Manobrear. Sí, ahora el exsecretario de la Defensa de Estados Unidos, Robert McNamara, sabía que la comunidad científica podía presentar objeciones, pero dijo en un memorándum al presidente que tales objeciones no habían sido en el pasado una base para la prevención de actividades militares consideradas en los intereses de la seguridad nacional. Estoy de acuerdo totalmente. La ciencia nunca nos ha detenido de ver qué pasa cuando congelamos un güey vivo. Y ahora sabemos qué pasa cuando congelas un güey vivo. Ahora, hubo rumores de la operación Popeye en los tiempos de la guerra de Vietnam. O sea, ¿fue neta? Sí, güey, sí pasó. O sea, sí fue neta. Hubo rumores y cuando salió como que en un periódico ese pedo, lo dejaron de hacer y luego no lo aceptaron hasta 60 años después casi, güey. Ahora, la siembra de nubes ha sido el foco de muchas teorías basadas en la creencia de que los gobiernos manipulan el clima para controlar varias condiciones. HAARP. Exacto, HAARP, chemtrails, todo esto para controlar ya sea el calentamiento global, la población, pruebas de armas militares o la salud pública o simplemente hasta terremotos. Inundar y causar terremotos. HAARP en realidad su propósito es analizar la ionosfera e investigar el potencial para desarrollar tecnología para radiocomunicaciones y vigilancia. O eso nos dicen. O eso nos dicen. Porque lo cerraron, pero no lo cerraron. Los procedimientos de modificación del clima, cuando se realizan para lograr un fin militar, ahora caen bajo la procedencia de la Convención de Modificación Ambiental. Este es un tratado internacional que prohíbe el uso militar u otro uso hostil de técnicas de modificación ambiental que tengan efectos extensos. ¿Sabes por qué esto está tan pinche creepy? Porque si tuvieron que hacer como que reglas de ey, no se vale meterte con el clima, quiere decir que o casi lo logran o lo lograron, pero les dio tanto miedo lo suficiente para decir, ¿saben qué? Hay que poner reglado y no se vale. Esto se abrió a la firma el 18 de mayo del 77 en Ginebra y entró en vigor el 5 de octubre del 78. Porque hay no armas químicas, no armas biológicas, no armas nucleares, no armas climáticas. Sí está creepy. La convención prohíbe la guerra climática, que es cualquier uso de técnicas de modificación del clima con el fin de inducir daño o destrucción. Y el convenio sobre la diversidad biológica del 2010 también prohíbe algunas formas de modificación del clima o de geoingeniería. Why? No sabemos. Ahí están. Pero aquí en Nuevo León, pues tú le disparas a las nubes y ya, güey, todo bien. Ajá, y listo. También creo que en Geneva es donde prohibieron los Power Swords. No puedes pelear con los 5 dinosaurios separados, pero no puedes juntar. No, ya no puedes tener Mega Swords, güey. Es ilegal. Mega Swords, Power Swords, Ultra Swords, nada. Nada de swords. No separados. Ajá. Y pues esa fue la historia de Charles Hatfield, el hacedor de lluvia. Está cabrón ese güey. Charlie, me cayó bien. Sí, es chido. Si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 115 de The Dollop. Y se llama Charles Hatfield. Y pues eso fue si quieren hacer llover, pues ustedes avienten. Cuidado con lo que deseas. Sí, avienten sus muertitos afuera y ya con eso. Y VIX, mucho VIX. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldolop. A mí me encuentran como @ninguneduardo. A mí me encuentran como el Badiablo. Y si no conocen su historia, van a ocupar que llueva aquí 6 horas aquí, que se escurra aquí. Que esté aquí, parada. Van a ocuparla aquí. La ocupo 7 horas aquí.